yo no era consciente de que mi pasado me había afectado tanto. Normalicé los abusos porque en mi casa se normalizaron. Han sido casi 4 años muy duros, muy difíciles. Quería desaparecer. No sabía cómo parar ese dolor. Yo, gracias a la terapia, localizo lo que me pasa, tengo las herramientas para gestionarlo. He vuelto a poder sentir lo que sentía la Paula niña. Yo decía, esta niña cómo era. Es que no sabía ni cómo era yo, porque los patrones de un niño abusado no siempre son iguales. Y mi salvación contra lo que me estaba sucediendo fue ser una persona completamente abierta al mundo, querer hacer cosas e ir hacia adelante, porque claro, quería no pensar en lo que estaba sucediendo, ¿no? Paula Ordovás, súper bienvenida mía. Muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Yo estoy muy contenta porque creo que hemos conectado en un momento muy especial. Tú estás ahora en pleno lanzamiento de tu libro, en el que nos abres un espacio mucho más personal, mucho más íntimo. Así que vamos a conversar. Me encanta la idea. Sí, al final este libro, La chica de los ojos marrones, es un relato. No me gusta decir biografía porque creo que todavía soy joven para decir voy a escribir mi biografía, me queda mucho por vivir, pero es sobre todo una tabla de salvación. Yo lo llamo tabla de salvación porque a mí me ha ayudado a comprender muchas cosas, pero también para aquellas personas que les pueda servir, que estén transitando por un momento de dolor, sea cual sea las circunstancias. Todos sentimos el dolor igual y también me parece que con el libro doy esperanza. Se puede salir del dolor, aunque es un camino lento y pausado, merece mucho la pena e incluso se puede lograr el éxito en muchos ámbitos vitales de nuestras vidas. Qué bien resumen, qué bonito resumen. También quería saber si cuando tú lo escribías, para ti ha sido terapéutico, porque para mí la escritura siempre ha sido como que sale un observador de mí y con mucha claridad me ayuda como a poner palabras a cosas que las llevo dentro y me ordena. Escribir yo lo recomiendo muchísimo. Bueno, yo estudié periodismo, ahora no ejerzo de periodista. Escribir este libro para mí ha supuesto también volver a todo lo que estudié. Me encanta escribir. Lo escribí con mi puño y letra. Sí, y o sea, no lo hiciste a ordenadores, no. Claro, a nivel emocional. Y lo tengo todo guardado. Y a nivel emocional ha sido muy brutal. Ha sido en la fase final también de mi terapia, ¿no? Y de mi sanación. Y yo creo que ha sido como la guinda del pastel, por así decirlo, del punto y aparte, no punto y seguido, ¿no? Porque este libro no es que cierre una etapa, sino que me da alas para poder arrancar con todo lo que viene. Pues vamos a tirar un poquito del hilo, ya que me pones ahí este spoiler tan potente. ¿Quién es Paula Ordovás, más allá de referente en lifestyle, en España, empresaria de éxito, mamá? Me encanta que me hagas esta pregunta porque en otro momento te hubiese dicho que soy empresaria, que me dedico al mundo digital, que soy embajadora de una marca deportiva muy potente y he corrido las 6 maratones mayores del mundo, que tengo una aplicación fitness, pero bueno, creo que todo eso es mi currículum, no es quién soy yo, ¿no? Entonces, ¿quién es Paula Ordovás? Pues Paula Ordovás es una persona que con 4 años le arrebataron su niñez porque empezó a sufrir abuso sexual de los 4 a los 6 años. Entonces, a los 4 es cuando se desarrolla la personalidad de todos. Y a mí, de alguna forma, me coartaron, ¿no? Ese desarrollo de la personalidad y, de alguna forma, Paula Ordovás no ha vivido, sino que ha sobrevivido hasta los 36 años, que empezó a ser consciente de todo lo que le había sucedido y que había normalizado, ¿no? También es cierto que gracias a esa Paula y a todo lo que vivió, soy la mujer que soy hoy. He logrado muchos éxitos profesionales, pero sobre todo personales. Descubrí que el amor existía, que a mí me habían dicho que el amor no existía en casa. Mis padres se divorciaron, ambos han tenido varias relaciones, entonces pues yo es lo que he visto y lo que me han dicho. El amor no existe, tenlo claro, ¿no? Entonces, de alguna forma, antes de conocer a mi marido, yo destruía todas las relaciones que parecía que iban a funcionar.
y me di cuenta que sí que podían quererme, con mis defectos y con mis virtudes, y he sabido reconstruir una relación de amor y de compañeros de por vida. Y bueno, ahora también soy madre y me alegro tanto de no habérmelo perdido y de haber podido sanar para poder enfrentarme al 100% a esto, que por supuesto cometeré mil errores porque la perfección no existe ni ya la quiero, y porque no existe ni hijo ni madre perfecta, pero con amor se puede lograr todo en esta vida. Y has dicho algo muy interesante, y es que normalmente cuando tenemos un sistema familiar, por inercia, o lo repetimos o nos vamos al polo opuesto, ¿no? Y qué bueno que tú hayas podido diferenciarte de la familia de origen, que al final es la base, por ejemplo, en nuestros procesos, ¿no? Al final es, vale, tú vienes de un sistema, tú vienes de unas creencias, tú vienes de un modelo, de unas dinámicas, entonces a partir de ahora, en vez de darlo por sentado o por válido, es, ok, de nuevo me pongo como observadora de eso y veo de todo esto que he heredado qué me sirve, me lo quedo, y qué no me sirve y lo desecho. Me encanta eso porque nosotros somos 7 hermanos y claramente unos han tirado por repetir patrones y otros hemos huido, ¿no? Y cuando empecé con terapia con mi psiquiatra, me dijo que era súper curioso porque una persona que ha sufrido abuso, maltrato físico y psicológico, que eso al final te desarrolla sentimientos de abandono y de culpa que permanecen en ti durante muchos años, que lo que tiende es a buscar, pues al final, relaciones tóxicas o toxicidad en su vida, ¿no? Porque al final, de alguna forma, esa toxicidad a la larga es mala, pero a corto plazo te satisface, ¿no? La droga, el alcohol. Y yo he sido una persona que siempre me ha alejado mucho de eso y que he tirado más por pues una alimentación saludable, deporte, porque inconscientemente me hacía desinflamarme, regular mi cortisol, que estaba disparadísimo, y no lo bajaba por completo, pero lo equilibraba un poco. Entonces, por eso yo decía que con el deporte encontraba como un momento de desconexión y de terapia, ¿sabes? Porque así me sentía, pero no comprendía el por qué. Como todo, y como cuento en mi libro, lo llevé al extremo, ¿no? Pues empecé a entrenar 5 horas al día, luego una aplicación de deporte, wow. El deporte también era mi trabajo, una alimentación completamente saludable, pero que no me salía, no me permitía nada. O sea, restrictiva. Restrictiva, y eso al final desarrolla trastornos de la conducta alimenticia o, por ejemplo, en mi caso, una menorrea. Esta menorrea es que el cuerpo se para porque algo no está funcionando y el cuerpo te va dando avisos, tú no le haces caso y llega un momento que ya el aviso es como rotundo, ¿no? Se me quita el periodo durante 5 años. Mi cuerpo deja de funcionar. Yo lo normalizo porque a mí los médicos me dicen en analíticas, esto está bien, tienes que dejar de hacer deporte y comer un poquito más, ¿no? Pero esa no es la solución. Y te tomas la píldora y recuperas el periodo. No, algo no está bien. Y te tomas la píldora. Es que este es el tema, que poniéndote hormonas artificiales muchas veces se tiende a resolver algo que es muchísimo más profundo. Has hablado de un tema, me voy a ir a la parte psicológica de todo esto. Debajo de todo esto me resuena control. Es decir, necesito controlar todo, o por ejemplo en este caso, lo que como, cómo trato a mi cuerpo, porque hay como una pseudosensación de seguridad. Por supuesto, o sea, yo lo que te decía, he sobrevivido, no he vivido, entonces mi método de supervivencia se basaba en controlar absolutamente todo, porque si yo lo controlaba, nadie me iba a volver a hacer daño, ¿no? Yo tengo diagnosticado un trastorno obsesivo-compulsivo y cronopatía, que es la necesidad de ser productiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y sientes culpabilidad cuando no eres productiva. Entonces no me permitía ni sentarme a ver una película. Ni siquiera a lo mejor vivir despacio, ¿sabes? No. La típica mañana que dices, ay, pues mira, me estoy tomando mi café, tal, ¿no? Es como un tercer ojo constantemente buscando la próxima tarea o la próxima responsabilidad que tienes que cumplir. Sí, eso también lo cuento en el libro, que ya me metí en una vorágine y pisé el acelerador y no sabía ya cómo pararlo.
y me ponía metas cada vez más imposibles que me las ponía yo misma, o sea, me convertí en mi peor enemiga, porque quería demostrarme que podía con todo y que yo podía lograr lo que me pusieras por delante. Supongo que eso también me generaba esa seguridad de yo puedo controlarlo todo, yo voy a estar segura con lo que yo haga y yo, a pesar del dolor, voy a llegar hasta aquí, ¿no? Sin embargo, es insostenible. Es insostenible y llegué a enfermar, como te decía, empecé a entrenar 5 horas al día, desarrollé también una anemia ferropénica que me tenía que hacer transfusiones de hierro y de sangre semanales, salía de estar en el hospital y me iba a grabar otra sesión de entrenamiento, preparándome para más maratones o pruebas deportivas cada vez más difíciles y además seguía mi vida, ¿no? Viajes, eventos, sesiones de fotos, el resto de mis empresas, gestionar un equipo, pues todo. Y claro, yo lo que me pregunto aquí, con esta vorágine de estabas en el hacer, lograr, siguiente, ¿no? Sin pararte a saborear, me pregunto si tenías tiempo para sentir. Porque, ojo, hay mecanismo de defensa, ¿no? Cuando estamos tanto en la acción, realmente es un muy buen recurso para anestesiarnos. Yo no quería sentir, por eso no paraba. Luego lo he comprendido todo. Si paraba y no tenía... mi agenda era un hueco a cada hora, o sea, ni un hueco, todas las horas estaban ocupadas y amanecía muy pronto y me acostaba muy, muy tarde. Mi cabeza siempre tenía que estar ocupada porque si se paraba, eso quería decir que podía sentir y si sentía, iba a volver al pasado. La primera vez que yo fui a terapia fue porque dije, no puedo más, esta sensación de todo el rato, más, ¿y cuándo va a parar esto? ¿No? Estoy como ya agotada. Y fui a terapia por eso y me acuerdo que me dijo, qué agotador ser tú, ¿no? Y dije, wow, o sea, le contaba un poco todo lo que hacía tal y decía, ya no puedo más. Y me dijo, bueno, pues... vamos a ver de tu pasado. Y yo dije, no quiero hablar de mi pasado, quiero solucionar el por qué soy así y acabar con esto e intentar vivir un poco más relajada. Y me dijo... Claro, tú querías quitarte el síntoma. Es que yo no era consciente de que mi pasado me había afectado tanto. Normalicé los abusos porque en mi casa se normalizaron. No tenían ni ellos las herramientas, ni yo, por supuesto, porque era muy pequeña. Y tuve que aprender a vivir con eso como, pues te ha pasado y hay que salir adelante, ¿no? En la vida pasan cosas. Y luego, pues una relación muy complicada con mi madre. Y eso pues me ha mermado mucho. ¿Qué pasa? Que yo no era consciente de eso. Con 18 años salí de casa y huía de eso. Entonces, claro, me acuerdo que esta psicóloga me dijo, bueno, te voy a dar este papel con 6 cajitas y en las cajitas me tienes que poner las cosas que más te preocupen. Y las 6 cosas estaban relacionadas con mi pasado. Entonces dije, wow, algo aquí no está bien. Y ahí empezó... Es que se me pone todavía los pelos de punta porque han sido casi 4 años muy, muy, muy duros, muy difíciles, que sí, yo también he querido desaparecer. Mucha gente que me dice, es que quiero desaparecer. Yo también he pasado por eso, quería desaparecer. No sabía cómo parar ese dolor, ¿no? Empecé a sentir y había mucho dolor. Y cuando dices esto de desaparecer, en realidad no queremos desaparecer, queremos que el dolor desaparezca. Queremos aliviarnos. Sí, queremos sentirnos mejor, pero como no sabemos, pues el escape es ese, ¿no? Por eso creo que la terapia es tan importante y pedir ayuda, que venimos también de generaciones, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, ir a terapia era como, estás loco, no hay necesidad. Sí, la hay. Todos debemos ir a terapia. Todos pasamos por momentos complicados y ya no solo cuando estés pasando por un momento complicado. Yo, gracias a la terapia, sé localizar cuando hay algo, que mi perfeccionismo vuelve atrás, mi conducta de repente me escucho y localizo lo que me pasa, pero tengo las herramientas para gestionarlo. Gracias a la terapia. Y lo detectas, que esto es para mí lo más importante, que quiero tirar de ahí porque, a ver, la máscara, voy a hacer un poco como recapitular. Qué fácil es entrevistarte, me lo das todo hecho. ¡Fantástico! Quiero recapitular porque me parece muy interesante, ¿no? Lo que hablábamos, el perfeccionismo, el poder con todo, el control, es simplemente
la manera en la que tú mejor supiste de sobrevivir. Cada persona hace algo, ¿no? Pues hay personas que son complacientes, hay personas que se vuelven workaholics, hay personas que se obsesionan con la parte estética. Esa ha sido la manera en la que tu niña o tu niño herido, que nos escuche, ha usado para sentirse a salvo, ¿vale? Cuando tú creces, eso se cronifica y claro, realmente eso entapona tu parte más... El niño natural no lo ves, hay tanto maquillaje que no lo ves, ¿no? Entonces, sí que es verdad que vivimos en una sociedad en la cual tu máscara, la que tú estás relatando, es premiada. Entonces es, hablando mal, una putada, porque si me están premiando por lograr éxitos profesionales, económicos, verme bonita y tener la agenda a full, ¿cómo yo me desprendo de esto? Quiero decir, por ejemplo, una persona pues que se droga, ¿no? Es evidente que es algo como que no está premiado, ¿no? Pero la parte esta, ¿no? De esta hiperproductividad, perfección, desde fuera, claro, ¿no? También es cierto que yo durante muchos años he generado mucha frustración en la gente y mucho rechazo a través de mis redes sociales. Hay gente que ha vuelto ahora que conoce mi historia y me ha dicho, yo fui de las que me fui porque me frustraba, era todo perfecto. Y no es que yo estaba mostrando una irrealidad, porque mi vida era así. Y yo creía que quería que fuese todo así, ¿no? Hasta que llegó un momento que empezó a ser insostenible, ¿no? Además, como tú dices, nos dedicamos y estamos a la orden del día del universo digital, la brecha digital, que al final vivimos con likes, visualizaciones y pedimos y queremos eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos a demanda de gustar a la gente. ¿Es así? Claro. Por eso te y digo potenciamos que es eso también. Entonces, creo que es muy importante, primero, para todo. A mí durante muchos años, me casé con 26 años y cumplo 40 en 3 meses, y a mí me decían, pero ¿cómo no tienes niños? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? Pero ya no solo en redes sociales, entornos de amigos cercanos, familiares. Y es como, yo no era consciente del por qué, luego con terapia lo supe. Tenía un miedo atroz a no poder proteger al hijo que tuviese, porque a mí no me pudieron proteger, y luego un miedo bastante importante de repetir los patrones que mi madre había repetido conmigo, ¿no? Porque no me gustaba, yo no me sentí a salvo. Dentro de un abuso buscas que pues, tus padres, ¿no? te den ese cobijo, esa protección. Y yo sentí un abandono, ¿no? Porque se normaliza. Entonces, ese abandono va seguido de la culpa. Porque, ¿por qué no me protegen? Algo he hecho yo mal, no lo he contado a tiempo. Hay que cambiar también ese discurso, ¿no? A los niños en esa educación sexual, que es fundamental que esté desde que lo escuchen, que lo normalicen, siempre, porque ahí está la prevención. Y luego, esos sentimientos y esas emociones que me han acompañado toda la vida y que yo había normalizado, pero que no era consciente de que las tenía, yo no quería repetirlas con mi hija, ¿no? Entonces he querido romper ese círculo, me he sanado, y cuando me he sanado he dicho, wow, sí quiero ser madre. Siempre había rechazado la maternidad y pensaba que era porque yo estaba bien así. Que oye, las mujeres que no quieran ser madre, bienvenido sea. O sea, hay que respetarlo absolutamente todo y no imponer lo que socialmente tiene que ser, ¿no? Pero en mi caso, cuando he sanado, me he dado cuenta que tenía mucho amor que entregar que no había entregado. Y que tengo ganas también de, por supuesto, equivocarme y aprender, pero siempre desde el amor, ¿no? Que es un poco lo que a mí me ha faltado. Yo recuerdo que le decía a mi madre, mamá, dame un abrazo, pero un abrazo con amor. Le pedía eso de pequeña, ¿no? Y digo, ojo, qué falta de amor tenía. Que no la culpo porque no tenía las herramientas o no estaba emocionalmente preparada. Como me hubiera pasado a mí si hubiera tenido un hijo 5, 6 o 10 años atrás. Claro, pero ¿no? ¿Sabes lo que me llega cuando me hablas de todo esto? Que el momento en el que tú has podido maternar a tu niña, has podido abrir espacio para tener a una niña. Porque si no, siento que hay una proyección y se confunde, ¿no? Mi niña herida con mi hijo, ¿no? Y es tan importante y tan interesante lo que hablas, ¿no? Porque tu historia
de ti contigo y tú misma maternar a tu niña es una relación, y luego la relación que tú tienes con tu hija Manuela es otra, ¿no? Quiero decir... Completamente. Y son cosas diferentes. Y perdona que te corte, pero sí que hay una cosa que tengo muy clara. Como te he dicho, cometeré muchísimos errores, pero tengo muy claro lo que no voy a hacer. Eso lo tengo clarísimo. Te creo, lo dices con muchísima convicción. Hablabas de una relación complicada con tu madre. ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Qué pasaba en esa relación? Yo creo que, bueno, nosotros, como te he dicho, somos 7 hermanos, no todos del mismo padre y la misma madre, pero sí que 6 hemos convivido juntos siempre. ¿Y tú de estos 6, qué número eres? La del medio, justo. La del medio. 3 por arriba y 3 por abajo. Y sí es cierto que bueno, mi madre, no me gusta decirlo así, pero sí tiene un patrón narcisista, ¿no? Como que de alguna forma ha anulado nuestras emociones. Bueno, o las mías, hablo por mí, ha anulado mis emociones, ¿no? Importaba lo que ella sintiese y cómo se sintiese ella, y de alguna forma yo he vivido en torno a eso. Y ella, por supuesto, emocionalmente no estaba preparada, ha tenido que vivir situaciones también muy complicadas, pero no justifica. No lo justifica tampoco, ¿no? Y yo creo que de alguna forma ese maltrato físico y psicológico que he tenido que vivir por su parte, y concretamente conmigo, porque yo creo que veía en mí un patrón de niña fuerte, ¿no? Superviviente, y eso lo veía de alguna forma como ella no está alineada, ¿no? A lo mejor con el resto, fíjate. Yo creo que ha ido por ahí, ¿no? Y sí que es cierto que yo, para sanarme, mi psiquiatra me dijo que tenía que romper cualquier vínculo con mi madre, no hablar de ella, ni de ella, ¿no? Porque al final me volvía a la toxicidad, ¿no? De lo que yo había vivido. Y de alguna forma, esa relación que yo he desarrollado con ella era siempre como buscando de alguna forma su amor, el que me quiera, el estar aprobada. La he idolatrado durante muchísimos años, ¿no? Y de pronto veo que una persona a la que idolatras, dices, no me quiero parecer a ella, ¿no? Eso, poder decirlo en alto, para mí ha sido mucho más difícil que el tratar los abusos sexuales. Porque al final yo no vivía abuso sexual por parte de un familiar, era una persona que nos cuidaba, pero ojo, que el 85% de los abusadores están dentro del entorno del niño, por eso es tan importante la prevención. Y de alguna forma yo pues no me sentía arropada, lo que te he dicho antes, y entonces... pues eso, mi madre no estaba preparada emocionalmente, no tenía las herramientas, no las supo encontrar, y no la culpo, porque el libro que he escrito no es para culpar a nadie, sino intentar entender, porque como dice Marian Rojas, mi psiquiatra, entender es aliviar, ¿no? Con mi padre sí pude sanar muchas cosas porque le comprendí antes de que se fuese, porque mi padre murió hace un año, y dentro de que como padres todos nos equivocamos, cometemos errores, se puede cometer un error sin tener la necesidad o sin hacer daño, ¿sabes? Y yo he sufrido mucho daño por parte de mi madre. Sí. Por lo que me cuentas, percibo que igual sus necesidades emocionales estaban por encima de las tuyas. Quiero decir que como que no podía contenerte. Estaba tanto en lo suyo que quizás todo lo que te podía pasar a ti, pues no podía verlo de algún modo. No sé si va por ahí. Me pregunto si te has hecho experta en detectar lo que necesitan los demás, ¿no? Porque cuando hay estos patrones, ¿no? Cuando hay un progenitor que de alguna manera se pone en el centro, vamos a decir, ¿no? Yo siempre digo que el progenitor tiene que ser el contenedor y el niño tiene que ser el contenido, ¿no? Y el niño ha venido para... Hay una visualización muy bonita y yo se la decía mucho a mi perrita, ¿no? Le decía, tú no te preocupes, solamente te tienes que ocupar de estar tranquila y de jugar. Yo me encargo de todo. Y es como, ay, poder descansar en el progenitor, ¿no? O en la figura de referencia, por así decir. Y si no ha sido así, ¿cómo que te vuelves experto en lo que necesitan los demás? Porque no estás acostumbrado a
tú estar a la pachorra. ¿Me explico? Pero totalmente, toda mi vida he estado preocupada porque la gente que me rodea esté a gusto. Siempre, siempre. Y es cierto que soy una persona que me encanta que la gente que quiero, la que está a mi alrededor, se sienta bien, ¿no? Pero ya no es mi prioridad, ¿no? Ya no es mi prioridad y hay que aprender a soltar, por supuesto, a tener relaciones sanas, a saber convivir y respetar a todo el mundo, ¿no? Pero sí que desarrollé eso y seguramente me encanta que me digas esto porque sí, porque así ha sido. Y por supuesto, yo no digo que a los niños haya que tenerlos en urnas de cristal y sobreprotegerlos, bajo ningún concepto, pero sí que hay que protegerlos. Y hay cosas que no les corresponden. Claro, es que el niño ha venido realmente a ser cuidado. Y luego, conforme vaya pasando por diferentes etapas, ese niño será mayor y va a cuidar a otros niños, ¿no? Pero en realidad el ciclo natural es este. Yo creo que se genera un desorden muy grande cuando el niño cuida de papá o de mamá. Y por lo que me dices, y esto también me ha pasado a mí en mi historia, ¿no? Es como yo veo que mi progenitor no puede sostener mi tristeza, yo hago movimientos o me reprimo o me escondo o me hago hiperfuerte para que papá o mamá no sufran porque yo sé que no lo van a poder sostener. Bastante tienen con sostenerse a ellos mismos. Uh-huh. Entonces ahí pues te haces mayorcita antes de tiempo. Bueno, yo es que no tuve infancia. O sea, a mí me robaron la infancia desde los 4 años, tener que sostener una situación que claramente es una atrocidad y además yo desarrollé métodos para poder proteger al hermano que venía detrás de mí y que no le sucediese lo mismo. ¡Cuánta tensión! Que eso es algo que no iba acorde a la niña de 4, 5 y 6 años, que fueron los años que sufrí abuso, porque no me correspondía, ¿no? Luego a intentar gestionar como podía lo que sentía y poder salir adelante. Y luego encima, pues eso, el sentir abandono, porque yo sentía abandono y culpa, ¿no? Y respecto a la relación con una madre, cuando convives con una madre que, como tú dices, ella es el centro, ¿no? O es narcisista, tú salir de ahí, ¿no? Y verlo desde fuera y poder reconocerlo, te duele hasta los huesos. Para mí ha sido lo más difícil. Y todavía, ahora que soy madre, me cuesta comprender muchas cosas. Entonces, como no lo comprendo, no me alivia. Y lo necesito lejos. Incluso ahora me está viniendo la idea de que siendo madre te pones tú en qué haría yo ahora con mi niña y te sientes igual tan lejos de lo que recibiste que igual esa herida se puede hacer más visible todavía. Y en el proceso de embarazo, pues yo sí que de pronto sentía como, Dios, creo que necesito cosas básicas como preparas la habitación de tu bebé o vivir una ecografía. Yo no tenía una madre a quien llamar, ¿no? Entonces dices, wow, echo de menos a mi madre, pensaba yo, ¿no? Pero pues en terapia me dijo mi psiquiatra, no echas de menos a tu madre porque nunca has tenido una figura de una madre. Lo que echas de menos es a esa figura de la madre que no has tenido, ahora que tú vas a maternar, ¿no? Eso es. Entonces dices, joder, me encantaría, ¿no? Haber podido compartir esto, ¿no? Estos momentos con una madre. Claro, inconscientemente yo me voy a lo que yo he tenido de referencia de madre, ¿no? Pero qué bonito que eches de menos esa energía, ¿no? De quiero sentirme cuidada, quiero sentirme arropada, quiero sentirme acompañada en un momento tan vulnerable como es. Energía femenina que yo siempre la he tapado, la he ocultado y siempre he sido muy de energía masculina y no he dejado salir, ¿no? Esa energía femenina en mí hasta los últimos 2 años y me encanta. Y me encanta poder decir que sí, soy vulnerable, que hay días que tengo días malos, que me cuesta más gestionar algunas cosas o hay días que no puedo con todo y no pasa nada, porque es que antes tenía que poder con todo, pero es que encima todo tenía que estar de 10. Entonces, claramente hay que hacer una balanza y decir, vale, de estas cosas, ahora ¿cuáles son mi prioridad? De todas estas cosas que tengo. Pues mi prioridad ahora mismo es mi hija, mi marido, mi hogar, ¿no? Esa es mi prioridad. Y luego
nunca pensé que diría esto, mi trabajo, porque mi trabajo para mí siempre ha sido mi zona segura, porque lo he creado yo. Yo soy emprendedora y todos mis negocios los he creado yo. ¿Por qué? Porque era mi zona segura. Lo que ahí sucediese, yo iba a estar a gusto, ¿no? Entonces, por eso me he volcado mucho también en el trabajo y porque ha sido mi terapia y porque he dicho, wow, he logrado esto por mí misma, ¿no? A pesar de todo. Me fui de casa con 18 años y yo solita he llegado a estar aquí. Entonces, dentro de esas prioridades, volviendo atrás, que te marcas, vale, pues esta semana yo qué puedo dar a mi hija. Un 9 porque tengo que dedicarle luego un 1 a tal. Entonces, unas cosas estarán de 9, otras de 10 y muchas estarán de 5, de 6 o de 7. Y no pasa nada. Mira, antes has dicho un par de palabras. Decías, cuando estaba embarazada, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Pues yo necesitaba cosas básicas. Es que en realidad lo que necesitamos, aunque sea muy grande, porque estamos hablando de amor, son cosas muy básicas. No necesitamos, no sé cómo decirte, yo por ejemplo, conforme me hago más mayor, cada vez digo, es que en realidad, para yo sentirme en paz, para yo sentirme a gusto, necesito cosas muy sencillas. Entonces creo que vamos a hablar un poco de los supervivientes y las supervivientes. Creo que, y me incluyo en el saco, ¿no? Porque de alguna manera me siento conectada a tu historia. Aprendemos antes a sobrevivir haciendo cosas complejas, pero no sabemos vivir haciendo cosas sencillas. Entonces vamos a terapia para que nos digan, que no estás en la guerra, que lo que tú necesitas es algo muy sencillito. Has aprendido a sobrevivir, esto me lo dijo mi psicóloga, ahora te toca aprender a vivir. Porque aprender a vivir es un aprendizaje. Si tú eso, como tú explicabas, ¿no? en tu infancia, en tu adolescencia, has tenido que sobrevivir, evidentemente luego tu proceso psicoterapéutico va a aprender a conectarte con la energía femenina, pues esto tampoco es tan importante, pues ahora esto me lo voy a dar para mí, que eso es vivir. Eso es vivir. Y sobre todo vivir el presente, ¿no? Que siempre y más también yo con mi trabajo que se ve todo el rato ¿y qué voy a hacer? Próximo reto. A mí en muchas entrevistas, no sé si tú pensabas acabar así, pero siempre me dicen ¿y cuál es tu próximo reto? Siempre, ¿no? Y ahora yo digo, pues lo que tenga que venir es que ahora estoy aquí, estoy viviendo esto. Y soy una persona muy ambiciosa, me encanta hacer cosas nuevas, me encanta retarme y voy a seguir siendo así, pero de otra forma. Y está bien, porque es tu ADN. Mira, yo siento que tú eres una curranta, Paula. Lo noto. O sea, veo que eres apasionada, le metes ganas, le metes dirección y es bonito que también puedas abrazar esa parte. O yo por lo menos lo vivo así, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando hemos tenido un exceso de esa parte de nosotras, luego decimos, no, y es como, no lo tires por tierra. Claro, eso te ha ayudado a mantenerte a flote, ha tenido un sentido. Y si lo regulas, puede ser maravilloso. Eso es, regular es lo más difícil, pero ese equilibrio, esa regulación de todo en la vida es lo que nos da nuestra paz. Y para mí, equilibrio, paz, es sinónimo de felicidad. Esa es la felicidad, o sea, estar tranquila. Vivir satisfecha, sí. Sí. Mira, al principio, en Mía hemos hecho muchos rebrandings y tal, y al principio los colores eran como muy tierra, muy beige, como tú y yo vamos vestidas hoy, ¿vale? Y hubo un momento, porque evidentemente el proyecto también tiene que ver con, al igual que para ti, ¿no? Seguramente cuando tú creas una marca, respira lo que la persona que la ha creado está viviendo, por dónde está pasando, ¿no? Y recuerdo un momento que dije, yo necesito ponerle más color porque hay una parte de mí que es la determinación, que para mí es este rojo, que es algo que está en mi ADN, que me ha ayudado en muchas cosas y que tampoco lo quiero tirar por tierra, ¿no? Porque todo era como muy soft, muy tierno y es como me encanta esa parte y la tengo. Y luego también tengo una parte guerrera, determinante, con mucha dirección y para mí es que se puedan integrar ambas. Y esto que dices que es maravilloso y me encanta poder escuchar a una persona que diga, pues mira,
esto, así soy una persona que en este sentido, pues aquí cogió más, pero en este sentido me da mucha fuerza, ¿no? Saber y ser conscientes de nuestras debilidades y nuestras virtudes, ¿no? Y sacar la fuerza de ellas. Porque también es cierto que cuando, en una entrevista que me hicieron, cuando saqué el libro, pues decía, si he logrado el éxito en muchos ámbitos de mi vida. Y bueno, pues comentaban, me gusta también leer, ¿no? Intentar entender a la gente. El éxito, exitosa, eso lo tendría que decir otra persona de ti. Y yo, pues no, es que yo, gracias a la niña que fui y a lo que viví, me he convertido en una mujer muy empoderada que ha logrado el éxito por sí sola en muchos ámbitos vitales de su vida, sin ayuda de nadie, con el trabajito mío. Y eso que dices, que pues esa parte tuya sale aquí, en este color, y en muchas cosas de tu día a día, por supuesto, y de tu trabajo, y de tu equipo, y de tus relaciones personales, ¿no? Pero es eso, que tenemos que dejar ver todas las versiones de nosotros, que no somos una única versión. Somos y eso muchas, y ya. somos muchas. Entonces yo veo que abrazarlas todas es lo que hace que tú puedas vivir mejor, porque en esa flexibilidad, por ejemplo, yo no voy a estar igual, no voy a sacar las mismas partes en esta entrevista contigo que luego si estoy en una reunión con mi equipo, que luego si estoy pues abrazando a mi pareja. No sé si me explico. Hay muchas yos en una yo. Pero bueno, es una reflexión que para mí es lo que hace la terapia, que tú tengas la flexibilidad. Por ejemplo, si tú solamente te identificas con tu parte controller, la vida se te queda así de pequeña. Uh-huh. Porque luego la vida te dice, no, es que aquí tienes que fluir, es que aquí tienes que poder llorar, es que aquí puedes descansar y no sabes. No, es que solamente estoy acostumbrada a ser dominator. Claro, entonces te encuentras mal, insomnio, migraña, depresión, ganas de irte de viaje, que en realidad no te quieres ir de viaje, lo que quieres es dejar de sentir, es otro tema, ¿no? Pero fíjate, yo cuando me diagnosticaron depresión, que fue como, wow, pero que yo tengo depresión. Claro, yo no entendía, porque es que no me había parado ni a conectar con mis emociones, ¿no? Ni conmigo misma. O sea, yo no sabía, había vivido 36 años con ansiedad, y yo cuando me decían, no, es que tengo ansiedad o me tomo tal, la enfermedad del siglo XXI, el estrés y la ansiedad, yo decía, todo eso, ¿qué dicen? Y yo vivía en ese estado. Pero claro, para mí era normal, ¿no? Y llega la pandemia. Y de pronto todos estamos en casa en el confinamiento encerrados, se para el mundo y no podemos controlar nada, ¿no? Después de la pandemia y del confinamiento concretamente, aparecieron muchísimos trastornos de la alimentación, muchísimas depresiones, suicidios, porque estamos acostumbrándonos a vivir en el control. El yo controlo, porque así todo va a estar bien y todo, no me salgo de la... En el siglo XXI la enfermedad para mí sería que la gente no quiere sentir. No se siente. Claro que no. No nos permitimos sentir. Claro que no. Y por eso vamos a tometer a 300 por hora. Claro, queremos ir para no tener ni un momento de que nuestra cabeza se aburra o descanse, porque eso va a permitir que conectemos con nosotros y que sintamos. Y entonces si sentimos, van a salir muchas heridas sin sanar, van a salir traumas y muchas cosas. Claro, entonces cuando improvisas, es decir, con esta arquitectura de vida, tú antes me decías, yo no tenía ni un hueco. Entonces, la improvisación, ¿dónde quedaba en tu vida? No había. Estaba todo rigurosamente organizado y marcado. No había improvisación. Y si tú te levantabas y decías, ay, pues hoy no me apetece ese vermut o hoy no me apetece... Lo hacía. Incluso soy una persona que... bueno, iba a decir, fíjate, iba a decir que nunca se pone enferma. Estuve enferma mucho tiempo y no era consciente, pero digo más enfermar físicamente, pues de un constipado o de unas anginas, pues no me pongo enferma. Y si en algún momento estaba mal o me encontraba mal, que era por la sobreestimulación y el agotamiento,
Yo, incluso si tenía fiebre, ahí estaba dándolo todo, entrenando. De hecho, mi entrenador de maratones me decía, mi coach, me decía, Paula, es que mañana no salimos a correr. Y yo he tenido discusiones con él porque decía, sí, pero Paula, estás medio lesionada del tobillo, wow, te encuentras mal, no has dormido más de 4 horas, hay que descansar, para rendir hay que descansar. Yo dormía 3-4 horas al día. O sea, es una era bomba, una locura. Es una bomba. O sea, lo que me cuentas es una bomba que, mira, yo te digo, a veces pienso, gracias a Dios, que el cuerpo, hay un momento que aunque no te dé la gana, se quiebra en forma del síntoma que quieras, porque si fuera por la parte de la mente o el debería o lo que tú crees que tienes que hacer, yo no sé. Yo, si mi cuerpo no me hubiese avisado con esa menorrea que ya era muy persistente y luego con ese sentimiento ya que es que la tripa era como si me agarrasen los órganos por dentro y era de la depresión que tenía ya, de la angustia, ¿no? De no poder seguir con eso. Y empecé a hacerme pruebas y así me diagnosticaron la depresión. Al principio me dijeron, es una pancreatitis. Y una persona que se cuida tanto, tal, una pancreatitis. Me acuerdo, volví a tener ese dolor abdominal que me revolvía en la cama y me fui a urgencias. Me acuerdo que mi marido estaba de viaje por trabajo y me fui a urgencias, que tenía el hospital al lado de casa. Y cuando llegué, 1000 pruebas y yo creo que va a ser una pancreatitis. Tuve estos mismos síntomas hace 6 meses, y nada, pues me hicieron todas las pruebas, todo. Y me encontré con un ángel ahí que fue la que me abrió los ojos y me dijo, ¿tienes ganas de llorar? Y le dije, sí, llorando ya, rompí. Y me dice, corazón, tú no tienes pancreatitis, tienes una depresión. Y ni siquiera lo sospechabas. Y yo dije, ¿qué yo depresión? Y cuando salí con el diagnóstico depresión, dije, no me lo puedo creer. Que yo, Paula Ordovás, la superwoman, haya llegado a esto. Pero ¿cuáles eran los indicadores, Paula? Es decir, está claro que tú estabas desconectada y estabas impidiendo sentir, pero tú verías unos indicadores, vamos a la parte emocional, es decir, más allá de la parte física o somática de la que nos hablas, ¿qué te pasaba a ti en esa etapa de tu vida? Es que no me escuchaba. Es que yo no me escuchaba. Es decir, no conectaba nada conmigo. Y con terapia y con la terapia MDR que he hecho concretamente, he vuelto a poder sentir lo que sentía la Paula niña. Porque es que yo decía, esta niña cómo era. Es que no sabía, ni cómo era yo, ni cómo era mi personalidad, ni cómo era de niña. Sí, una niña alegre además, porque los patrones de un niño abusado no siempre son iguales. Yo era una niña alegre, siempre súper enérgica, siempre haciendo cosas. No era para nada una niña pues que como con depresión por lo que estaba viviendo o que no quería hacer cosas por miedos. No, mi salvación fue, mi escudo de alguna forma contra lo que me estaba sucediendo, fue ser una persona completamente abierta al mundo, querer hacer cosas e ir hacia adelante, pero porque claro, ya no quería no pensar en lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro. No pensar en... Y es lo que le dije a Marian Rojas, le dije, quiero saber si hay cosas que realmente sucedieron o no, porque también con una situación de abuso siendo tan pequeña, hay veces que intentas recordar y ya no sabes si es fruto de tu imaginación o realmente ha pasado. Es una de los patrones que pasa con un niño abusado, ¿no? Y yo quería saber y comprender todo lo que había sucedido, cómo había sucedido. Con esta terapia pude volver incluso a sentir el olor y todo. Claro, es que al final las terapias con reprocesamiento, al igual que cuando nosotros trabajamos con Brainspotting, ¿no? Y lo que vemos es que hay una vivencia de tu vida que es tan dolorosa que tú la apartas, pero hay algo, es como si de repente tú te apartaras un brazo, por decir algo, tú vas viviendo, el brazo izquierdo está como muy musculado porque le das más cancha y tal, pero hay un momento en que hay algo a tu cuerpo que no le cuadra, porque lo que te pide es, oye, integra esa vivencia. Y al decir esto me pregunto si tú fuiste consciente siempre de que tú habías experimentado esos abusos o fue algo que fue en una etapa más posterior. ¿Cómo fue? No, yo fui consciente, de hecho yo lo conté en casa. ¿Al momento? No, 2 años y medio más tarde.
Qué valiente, ¿eh? O sea, 2 años y medio, casi 3, ahí me bailan un poco, pero sí, lo conté con 6 años y yo empecé con 4 a tener abuso. Y llegó un momento que yo no podía sostenerlo más y lo conté. ¿Y qué pasa? Que no es que yo no haya sido consciente de lo que me ha pasado, perfectamente. Sin embargo, esa normalización de lo que había pasado me hizo normalizarlo muchos años. Mis íntimas amigas, mi marido, que fue mi mejor amigo también, bueno, sigue siéndolo, pero empezamos siendo muy buenos amigos, yo le contaba, no, yo tuve abusos sexuales durante 3 años, tal, no sé cuántos, en la adolescencia tuve otro episodio también, y me dijo, wow, pero ¿y esto tal? Y como él me veía contándolo con tanta, como que yo ya lo había superado y que a mí no me estaba afectando, pues él decía, si ella lo ha superado, oye, ¿sabes? Claro, ¿no? Yo lo que hice fue bloquear, vivir sabiendo que yo había vivido eso. Muchas veces intentaba recordarlo y como no sabía si era del todo cierto, volvía y me dediqué a vivir súper deprisa, a estar completamente ocupada todo el tiempo, todas las horas que pudiesen ser. Y si es que me acuerdo que hasta corriendo de repente paraba porque se me ocurría algo para otro proyecto, lo apuntaba, tal. Ya llega un momento que las 3 horas que dormía ya se convirtieron cada vez en menos porque seguía pensando en cosas y tal. Mi cabeza iba muy, muy, muy deprisa. Y era ese método de supervivencia de mi cerebro de tú tienes que seguir, puedes seguir triunfando, puedes seguir haciendo muchas cosas y entonces no recuerdas, porque si recuerdas, entonces aquí va a haber un parón, claramente. Yo he estado 3 años y medio volcada en mi sanación. Y yo lo digo porque yo con mi libro no quiero romantizar el dolor, pero sí dar esa esperanza de el dolor se puede transformar. Es lento, es pausado, es muy difícil porque hay días que de repente estás aquí, pero hay días que dices, tiro la toalla, sigo mal y no entiendes y no sabes el por qué, ¿no? Y también la gente que está a tu alrededor, porque yo sufría por mi marido, digo, jo, es que ni yo sé lo que pasa por mi cabeza, imagínate él, y llevo mucho tiempo mal, ¿no? Y primero, digo, o me abandona, otra vez el miedo al abandono, y ahí vuelve tu trauma, o yo, porque le adoro y le amo con todo mi corazón, no quiero que él esté sufriendo esto igual que yo. Entonces no me parece justo tampoco, ¿no? Estaban esas 2 versiones, la que cuida, la que tú decías, y la que tiene miedo a que la abandonen. Y las 2 partes están en ti. Sí que veo que para trabajar en situaciones traumáticas, porque no tiene otro nombre, hay que mirar al dolor de cara. Y eso es, como tú dices, muy difícil, porque tenemos poco margen a veces de tolerar sensaciones desagradables, ¿no? Si tú trabajas con el cuerpo, si tú te vas a recuerdos, a sensaciones, a olores, a un feeling, ¿quién quiere? ¿Quién quiere Nadie, hacer pero eso? Es que aparte hablas, yo con amigos o con familiares, ¿qué necesidad? Tú sigue tu vida. ¿Qué necesidad de rascar? ¿Qué necesidad? Pues mucha necesidad. Porque ¿sabes qué pasa? Mira, cuando tú el dolor lo entierras, todo el rato te persigue. Todo el rato te persigue. Yo siento que para trabajar el trauma, el enfoque es, voy a mirar el dolor y mientras yo lo miro, voy a poder mantenerme en calma, autorregulada, para poderlo mirar y no estar toda mi vida cargándome de tareas, de proyectos, intentando ser la mejor, ocultando. Porque cada persona va a utilizar un mecanismo, ¿no? Y algunos mecanismos, ojo, es que es lo que decía antes a lo largo de nuestra conversación, dan el pego muchos de ellos, son mecanismos de evitación. Entonces hay algunos que están como con el lacito y dices, ay, no, es que tiene muchas cosas en la cabeza, es que realmente está evitando conectar con cosas, ¿no? Hay que ser valiente porque todos tenemos traumas que hemos ido arrastrando o con relaciones con algún familiar o cualquier tipo de trauma, una muerte, abandono. Es lo que te decía, el dolor no es que yo haya sufrido una situación de abuso y entonces es que es peor que... No, el dolor está ahí y es el mismo. Todos sentimos el dolor igual.
¿no? Y creo que hay que ser valiente, por supuesto, y que luego te quieres recuperar rápido. Vale, voy a terapia y ya en 3 meses llevo en terapia y sigo mal. No me ha hecho nada. No, primero, es que la terapia no te hace nada si tú no quieres. Punto número 1. Tienes que estar abierto a querer sanarte. Eso, punto número 1. Y punto número 2, necesitas tiempo. O sea, yo en mi caso he estado 36 años huyendo, sobreviviendo, tapando el dolor. 3 años me ha parecido, ahora digo, qué barbaridad, ¿no? Pero es que es poco para todo el tiempo en porcentajes que he vivido, por supuesto, tapando dolor. Es que estás, y por eso es normal los automatismos que dices, ¿no? Es que hay épocas en las que te viene un pico de estrés, te viene un malestar y es como ¡pam! El patrón se dispara. Y qué bien decir, ok, me estoy yendo, ojo con esto, estamos yéndonos a tal, porque muchas veces también tengo la sensación de que el imaginario colectivo piensa, ay, cuando hago una terapia ya es que todo está resuelto, y es simplemente te conoces más y tienes más herramientas para hacer algo diferente, ¿no? Porque la hiperproductividad es lo que ya sabemos que sabemos hacer muy bien. Vale, pues ahora vamos a enfocarlo de otra manera. Tengo una pregunta para ti. Tiene que ver con el verbalizar. Cuando ha habido una situación de abuso, una situación traumática, lo más doloroso es vivirlo en soledad. Dicen que el trauma ocurre en soledad. En ese momento tú sientes que no hay nadie para mí y se sana en compañía, sabiendo que puedes compartir el dolor y hay personas de referencia que están contigo en esa experiencia dolorosa, ya sea dándole voz, reivindicando. Me pregunto, ¿qué te faltó a ti en aquella época de tu vida? Bueno, también una situación de abuso sexual infantil es diferente aquí, porque es una persona cercana, como he dicho, del entorno del niño. En este caso era una persona que tenía que cuidarme. Y claro, tú de primeras no entiendes, no sabes si está bien o está mal. También yo he vivido una educación que creo que esta generación, todos de mi generación, todos igual, que es hay que dar un beso o un abrazo por educación, ¿no? Entonces, eso es algo que tú tienes que enseñar al niño, que es dueño de su cuerpo y cuál es su espacio seguro, ¿no? Del que no puede pasar nadie. Mira, tengo una amiga que habla mucho de... Esta es una parte privada. La parte privada, no, pero... Y este lenguaje me encanta. Porque además, cosas tan sencillas que vemos como tan lógico, que llevas a tu hijo, a tu sobrino o a cualquier niño pequeño que esté a tu cargo al cuarto de baño a ayudarle y le bajas las braguitas o el calzoncillo, ¿no? No. Tú le ayudas y le dices que estás ahí para ayudarle. ¿Quieres que te ayude a bajarte las braguitas y el calzoncillo o lo haces tú? Él ya está eligiendo en su cuerpo, ¿no? Hemos sido educados con él que no hay respeto, ¿no? Entran, salen, bajan, suben. Entonces, claro, en una situación de un abuso con una niña de 4 años que no tiene ni la personalidad formada, pues ella de primeras no sabe. Por supuesto, cuando ya se fueron repitiendo esos abusos, yo sentía mucho miedo, culpa, porque el abusador tiende a dejarte la culpa en ti. No se puede decir, o ya no lo has dicho, entonces si se enteran. Y los padres deben de cambiar ese discurso de siempre me tienes que contar todo, siempre me tienes que contar todo. ¿Por qué? El niño, normalmente, en una situación de abuso, bueno, para empezar, el 90% de los niños abusados no lo cuentan nunca. Y eso es lo que te decía de vivirlo en soledad. Eso es muy duro. No lo cuentan nunca y lo esconden. Y el 60% no recibe ayuda jamás. Y los que lo cuentan ¿por qué sienten miedo? Primero, en el entorno familiar se puede desestructurar la familia, ya no solo el abuso en sí, se desestructura la familia, ¿me van a creer o no me van a creer? Porque yo soy niño y él es mayor. Y luego, lo he dicho tarde, la culpa. Lo he dicho tarde, me van a regañar, llevo tanto tiempo teniendo este abuso y no lo he dicho, y entonces me van a regañar por no haberlo dicho antes, ¿no? Entonces el discurso hay que cambiarlo. Estoy siempre aquí para que me cuentes lo que necesites. Podemos pedir ayuda también, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante que esas bases las asentemos desde que tengan uso de razón. Hay también un libro buenísimo que yo lo recomiendo sin parar que se llama Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano.
que explica que es un libro para leer padres e hijos y explica a la perfección cómo tienen que saber decir no, respetar las partes de su cuerpo y amar a las partes de su cuerpo como se llaman, porque claro, yo era que si pitilín, culete de adelante, culete de atrás, entonces ya es todo como, no le das la importancia que tienen y todo es un juego. Y todo es un juego. Entonces, claro, ¿cuándo empieza el juego? ¿Cuándo acaba el juego? ¿Cuándo empieza? ¿Sabes? Y el niño no sabe, no tiene las herramientas. Entonces, en mi caso, fue una soledad, pero yo lo conté cuando ya sabía que es que yo creo que incluso lo que me saltó a contarlo fue el no poder proteger a los hermanos que venían detrás, ¿sabes? Y luego el que yo ya lo cuento en el libro y encima en el libro yo cuento el episodio del abuso como si fuese la niña, cómo lo vivía yo desde niña y cómo lo recordé yo todo en MDR, ¿no? Y que ya llegaba un momento que era qué horror, aparece en mi habitación, tal, ya eran como, yo sabía en los momentos que iba a suceder, porque ya sabes cuándo va a venir, sabes cuándo, en qué momento se le elige, ¿no? Y entonces vivía con miedo, claramente. Cuando ya no podía sostener ese miedo, lo conté. Qué duro, Paula. Pero es darte cuenta de que lo que estás viviendo no es normal. Un niño no tiene las herramientas para saber diferenciar eso con exactitud, hasta que llega un momento que es insostenible si es un abuso muy continuado. Y ahora mismo el hecho de tú estar aquí en esta entrevista o publicar tu libro, el verbalizar, el darle voz a esa niña, porque es lo que estás haciendo de una manera indirecta, le estás dando voz a esa niña, ¿cómo le hace sentir a esa niña esto? Súper. Yo termino el libro con una carta a esa niña en la que, claro, yo le digo, estabas toda la vida esperando a que viniera alguien a salvarte y tú eras tu salvadora, te has salvado tú. Qué orgullosa, ¿no? Es que me emociono todavía porque digo, joder, una niña con 4 años. Es que veo fotos y se me parte el alma, digo, pero si era un bebé. ¿Y cómo has sabido salir adelante? Es que me quito el sombrero. O sea, me siento muy, muy orgullosa. Y yo mi labor con este libro es, por supuesto, que mi relato pueda ayudar, a quien le pueda servir, dar esperanza, como te he dicho, pero trabajar en la prevención. 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual infantil. Eso es el 20% de la población infantil. Es el 20%, o sea, es una pandemia. Es una barbaridad. Y siempre pensamos que no nos va a suceder. Actualmente ha habido en un colegio en Madrid, ha saltado por una niña que ha habido 9 abusos, ¿no? Y está a la orden del día. Entonces, la prevención es una urgencia. Y todos debemos formarnos en prevención. Si no tenemos las herramientas, pedir ayuda a un profesional que nos pueda guiar en cómo prevenir a nuestros pequeños. Porque es lo que tú dices, nosotros estamos ahí para sostenerlos. Y no digo que haya que educar desde el miedo, bajo ningún concepto. Es que, claro, dicen, ¿cómo vas a hablarle a un niño de tal, del abuso? Es que no es del abuso, es de que ellos son dueños de su cuerpo, que tienen que respetarlo, que nadie toca determinadas zonas si ellos no quieren. Entonces, son una serie de patrones que debemos empezar a inculcar, que padres, tutores tienen que estar formados en prevención. Y al final hablas de darle al niño no ese rol pasivo, sino este es tu cuerpo, eres dueño de él y tú puedes decir A o B. Y esto es relativamente nuevo. Y tus emociones importan. Porque yo nací también con la idea de los niños oyen, ven y callan. Ni voz ni voto. Un niño educado, calladito. Así me han educado a mí, ¿no? Y los niños tienen emociones y tienen que ser conscientes de esas emociones y aprender a gestionarlas y que tú les ayudes a cómo gestionar. Una pataleta, ¿estás enfadado? ¿Y por qué estás enfadado? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Y esto que dices, Paula, ahora para no hablar de los niños, sino de los adultos, este diálogo es con uno o una misma. Claro, pero si de niños no lo han hecho, pues ya imagínate de adultos, ¿no? Entonces Totalmente. Creo que todo radica en, por favor, generaciones que vienen, hay mucho trabajo que hacer y muchas cosas que cambiar. Y para nosotras es, ¿qué necesito yo hoy? Porque hoy aquí está tu niña sentada. Hay 3, bueno, no hay 4, la mía también está. Aunque no la haya presentado tanto. Pero hay 4 niñas, ¿no? Y para mí es muy importante, a mí me ha cambiado mucho la manera en la que yo me relaciono conmigo cuando
yo hablo con esa niña, que en realidad soy yo, es una parte de mí más vulnerable, es ¿qué nos pasa? ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué te gustaría? ¿No? Ya te hablo de cuando estamos en una etapa adulta. Para acabar, ¿qué siente hoy tu niña de 4 años cuando te ve? Te está viendo ahora. ¿Qué siente? Yo creo que muchísimo orgullo. Creo que en mí ve a lo mejor la figura de una madre que no tuvo, la puede ver en mí. Porque he desarrollado, yo creo, la madre que yo a lo mejor he ansiado es la que quiero que vea a mi hija, ¿no? Y al final es que cuando veo a mi hija también veo a la niña que fui, ¿no? Y solo recuerdo, es que el momento que nació, la abracé y solo sentía en voy a protegerte, quiero protegerte, estoy aquí, ¿sabes? Y yo eso no lo he sentido, entonces creo que esa niña que fui conmigo se hubiera sentido tan protegida. Se siente protegida. Qué bien. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Paula, por tu apertura. Eres un libro abierto. Le has dado tanta voz a tu niña. O sea que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Me he sentido súper a gusto.